El padre Carlos Diestra es sacerdote desde el 8 de diciembre de 1980. Se desempeñó como profesor en diversos seminarios. Colaboró con artículos en las revistas Clavios, Diálogo, entre otras. Ha escrito 2 libros acerca de la Virgen María y actualmente se desempeña como profesor en el seminario María Madre del Verbo Encarnado. Recibimos al Padre con un gran aplauso. El 19 de febrero del año pasado falleció Humberto Eco, quien hasta los 22 años había sido un católico militante de comunión diaria. Perdió la fe y pasó al extremo contrario. Se hizo un escéptico total. No solo no creyó en la gloria de Dios, porque pidió honras fúnebres laicas, sino que tampoco pareció satisfecho con la gloria del mundo que había recibido. A pesar de haber obtenido 38 doctorados y haber vendido 30 millones de ejemplares de su libro El nombre de la rosa, seleccionó antes de morir una serie de artículos que publicó con el título De la estupidez a la locura. Eco fue un nominalista. El protagonista de El nombre de la rosa, enmarcada en el medioevo, es el franciscano Guillermo de Baskerville, que alude a Guillermo de Ockham, el más famoso nominalista. ¿Y qué es un nominalista? La doctrina sintetizada en los versos con que concluye la novela, Statu rosa pristina nomine nomina nuda tenemos, la prístina rosa habita en el nombre, tan solo son nuestras palabras vacías, resume al nominalismo. En pocas palabras, la realidad carece de sentido. ¿Cómo podemos afirmar tal cosa? Por una parte, el nombre que espontáneamente se le adjudica al mundo es cosmos, y cosmos significa orden. Y en segundo lugar, el orden que percibimos en el mundo no es hecho por nuestra mente, sino que está en las cosas, porque el pensamiento nos da a conocer la realidad. Según la doctrina de la escuela, es decir, escolástica, que alcanza su cumbre con Santo Tomás de Aquino, pero que no termina con él, sino que llega hasta nuestros días, el conocimiento es un matrimonio entre las facultades cognoscitivas del hombre y la realidad. Esto se aplica especialmente al conocimiento intelectual. El conocimiento es un matrimonio porque son dos, la realidad y la mente, que se hacen uno. Y lo mismo que en el matrimonio, esa unión de la realidad con la mente es principio de un dinamismo. Al conocer las cosas, el hombre descubre la verdad, el bien, pero inicia un movimiento hacia una verdad y un bien mayores. Es decir, pregunta por la primera verdad y busca el sumo bien. Es un dato conocido por todos que un chico cuando tiene 2 o 3 años empieza a preguntar por qué. Es decir, busca el sentido de las cosas. Y el hombre se muere preguntando por qué, porque siempre encuentra cosas por conocer. Pero cuando se muere no está como en el principio, sino que ha avanzado. Conoce muchas cosas. Esto cumple lo que dice la Sagrada Escritura sobre el hombre. El hombre está hecho imagen de Dios.
es decir, es capaz de vida espiritual. Y está hecho hacia la semejanza de Dios. Es decir, está lanzado en un proceso, recorre un camino. Es decir, busca una verdad, un bien, un ser primero. Sin embargo, con respecto al conocimiento intelectual que distingue al hombre de los animales, se plantea un problema. Nuestros conceptos, nuestras ideas, digamos así, son universales. Y las cosas que existen en el mundo son particulares. Esta cuestión es la que da origen al nominalismo. Nuestro conocimiento, nuestras ideas, ¿pueden mostrarnos lo que las cosas son? Parece que no, porque pasamos de lo individual, de lo singular, de lo concreto, a lo universal. ¿Dónde existe lo universal? Santo Tomás, con muchos otros, lo había explicado. El universal existe en la unión de la mente con la realidad. Conocemos las cosas, pero para conocerlas necesitamos abstraer, y al abstraer universalizamos. Pero al universalizar no mentimos, porque conocemos que las cosas son y lo que las cosas son. No conocemos absolutamente, siempre hay un fondo de misterio en nuestro conocimiento, por eso siempre es posible avanzar, pero conocemos que algo es el acto de ser y lo que esa cosa es, su naturaleza. Ockham niega esto y dice no conocemos la naturaleza de las cosas. Nuestros conceptos simplemente se limitan a manifestarnos las coincidencias externas de la cosa. Por ejemplo, yo hablo de Juan, Pedro, Luis, etc. Pero hablo de ese modo no porque Juan, Pedro y Luis tengan una naturaleza humana, sino porque tienen coincidencias externas que me permiten llamarlo hombres. Pero ese concepto no nos revela la esencia de lo que conocemos. Es decir, de ahí el nombre de la novela, el nombre de la rosa. Lo que tenemos son nombres, pero no tenemos el conocimiento de naturaleza. Ockham no fue propiamente nominalista, sino que fue conceptualista, pero esto es una distinción que no tomaremos en cuenta para simplificar. Ahora bien, la inteligencia nominalista no solamente niega que en el mundo haya naturalezas y por tanto sentido, significado, sino que niega también, aunque no lo diga de entrada, eso estará en las consecuencias, se manifestará a medida que el nominalismo avance y llegue a su plena madurez bajo la forma de idealismo muchos siglos después. El nominalismo, por la coherencia exigida por sus principios, niega también el acto de ser. En el Soliloquio de Navidad, segundo, el padre Petit de Murat escribe: «Oh verbo soberano, que dando el ser a las cosas les diste sentido. Si yo niego el sentido de las cosas, niego el acto de ser. Y en definitiva, niego a Dios, que fue el que dio a las cosas ser y sentido». Esta es la revolución gnoseológica en el orden de la doctrina del conocimiento que hace el nominalismo. Y tiene su paralelo en el orden de la voluntad y de la libertad. Si la inteligencia se independiza del sentido de las cosas,
se independiza de tal manera que, según Occam, solo podemos afirmar la existencia de Dios por fe, no por la razón. Ahora bien, como la fe supone la razón, a la larga esto llevará a decir, no conocemos a Dios de ninguna manera, por lo tanto, Dios no existe. Bien, paralela a esta revolución es la que sucede en el orden de la voluntad. Si no hay naturalezas, tampoco habrá naturalezas morales. Y así como la inteligencia es autónoma, porque no tiene que someterse a la esencia de las cosas, a su naturaleza, también la voluntad es autónoma. ¿Qué significa que sea autónoma? Aristóteles, Santo Tomás, cualquier persona cuerda, afirman que la voluntad se inclina espontáneamente hacia el bien. Podemos elegir los bienes de esta vida porque no son bienes totales. Pero al deseo de poseer el bien absoluto, total, no se cierra ninguna voluntad. Porque la posesión de ese bien total es la felicidad. Y nadie renuncia a la felicidad. Incluso quien se suicida, lo que está buscando es salir de una situación dolorosa porque el apetito de felicidad está en el fondo del alma y no se pierde jamás. Occam afirma que la voluntad es libre, pero libre con respecto al fin total, al bien último. Muy bien, pero acepta la existencia de Dios. Él no niega la revelación. Occam fue un fraile franciscano. Entonces, ¿cómo entiende la ley que nos da Dios? Dice, Dios nos impone una ley y nuestra voluntad debe aceptarla. La ley es vista desde el ángulo de la imposición. Dios nos podría imponer la ley que nos ha impuesto o cualquier otra. Por ejemplo, nos podría mandar odiarlo, incluso en el cielo. Claro, esto se entiende. Si no hay naturalezas, no hay orden, tampoco hay un orden moral. Y entonces la ley significa que el que tiene poder, es decir, obliga a un subordinado a hacer tales o determinadas cosas. Al fin y al cabo, dice Occam, lo primero que sabemos de Dios es que es todopoderoso y el todopoderoso hace lo que quiere. Dios es voluntad pura. Pero Occam se equivoca, porque lo primero que sabemos de Dios, lo primero que nos dice el credo, no es que Dios es todopoderoso, sino que Dios es Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué significa que sea Padre? Significa que en Dios mismo hay una procesión de orden intelectual, hay una comunicación de vida en Dios, de Dios Padre a Dios Hijo, y es de naturaleza intelectual. El Hijo es el término del acto de inteligencia divina, y es una persona distinta del Padre. Y al decir Padre e Hijo, es decir, estoy poniendo también el amor que los une, que es la segunda procesión que hay en Dios, el Espíritu Santo, el amor personal de Dios. El amor que el Padre y el Hijo se tiene un término personal, es el Espíritu Santo. De este modo, la ley no es simplemente voluntad de la expresión de la omnipotencia divina, sino ante todo expresión de la sabiduría y del amor de Dios. Dios no nos da una ley para hacernos sentir su yugo, sino para que actuemos en conformidad
con su sabiduría para que nosotros podamos llegar a Él. Y se cumpla así el designio de su amor. Justamente por eso Dios nos ha hecho libres, porque lo que nos mueve es el amor, ese amor desbordante que quiere comunicarse, y la libertad es indispensable para aceptar ese amor y corresponder. No hay amor a la fuerza. Ahora bien, Ockham tiene, como dice, la visión contradictoria de la ley es una disposición que se manifiesta en la política. El hombre es esclavo de la ley, pero el hombre es libre y esa libertad no está orientada naturalmente hacia el bien. La ley se hace pesada. Y entonces empieza un juego de oposición entre la ley que le da Dios y libertad que tendría que aceptarla, pero que en realidad busca hacerse cada vez más independiente y cada vez más autónomo. Al final del proceso, la voluntad se afirma absolutamente y la ley de Dios quedará reducida a nada. Como es una disposición, si yo soy libre, yo no tomo en cuenta nada. O sea que esa dialéctica entre la ley y la libertad es más o menos como entregarle un chocolate a un chico y decirle, dame una parte y quédate con el resto. Se va a quedar con todo. Y la parte que me va a dar es la punta de la punta, es así, una cosa microscópica, porque en definitiva quiere quedarse con todo. Y la voluntad, el nominalismo, quiere quedarse con toda la libertad. Así como Ockham no concibe el conocimiento como un matrimonio entre el intelecto y la realidad, tampoco concibe la vida moral como un matrimonio entre la ley, el estado natural, y la gracia, el estado natural, y la voluntad. La voluntad no está hecha para recibir el bien en el placer, sino para afirmar. ¿Qué? Y aquí nace la moral autónoma, que excluye a Dios. Esa moral autónoma se expresa, por ejemplo, con Kant. La ley moral procede de mí mismo. No puedo obrar teniendo en cuenta una supuesta recompensa que recibiré en el cielo, porque eso sería utilitarismo, egoísmo, y el hombre verdaderamente moral obra por obediencia a la ley. Esto parece muy humilde, muy moral, pero es soberbia desenfrenada. La ley procede de Dios.
al término medio, sino que se pasa de un extremo, el hombre es solamente espíritu, al otro extremo, el hombre es solamente sensibilidad. Bien, sobre la base de lo dicho, trataremos de explicar un fenómeno que caracteriza los tiempos modernos y que nos permitirá comprobar cómo el espíritu, en definitiva, gobierna la vida social. Por supuesto que el espíritu no gobierna despóticamente la vida social. Para explicar lo que sucede debemos tomar en cuenta acontecimientos políticos, acontecimientos económicos, etc. Pero hay un factor primero, y eso es que en la vida social tienden a concretarse las elecciones que se hacen en el plano espiritual. Toda revolución empieza en el plano espiritual y la revolución no termina en el plano espiritual, sino que se encarna en la sociedad. En el siglo XIV, el mismo siglo de Ockham, aparece un fenómeno social interesante. Primero en Italia y luego, poco a poco, extendiéndose al resto de Europa, aparece el burgués. ¿Qué es el burgués? El burgués es un personaje que se caracteriza por su dedicación al dinero. Es decir, vive para juntar dinero. Avaros hubo siempre. Y usura también hubo siempre. Pero lo nuevo de estos tiempos es que la usura se va apoderando de la sociedad, más o menos rápidamente. La antigüedad había conocido periodos de dominio de la usura, pero habían sido breves, se agotaron rápidamente. En cambio, este proceso que se inició en el siglo XIV se extiende ahora a todo el mundo y se ha prolongado durante 7 siglos, y sabe Dios cuánto tiempo más se prolongará. La dedicación al dinero parece natural. O sea, así como todo chico se pone contento cuando tiene cerca un chocolate, el hombre se pone contento cuando tiene cerca el dinero. Pero entregar su vida al dinero, ¿por qué el hombre puede dedicarse al dinero? Santo Tomás nos dice, porque el dinero y el apetito de lucro pueden crecer hasta el infinito. O sea, que el dinero tiene que ver con una exigencia del alma humana, crecer hasta el infinito. El hombre está hecho a la imagen y hacia la semejanza de Dios. Está lanzado hacia algo total, absoluto. El dinero se presenta como infinito. Pero en segundo lugar, el hombre necesita un bien infinito de naturaleza espiritual y, más concretamente, intelectual. Los paganos
Aristóteles había puesto la suprema felicidad en la contemplación. Bien, Cristo va infinitamente más allá. En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: en esto consiste la vida eterna, Padre, en que te conozcan, a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. O sea que el hombre necesita un bien infinito de naturaleza inteligible. Bueno, el dinero es de naturaleza inteligible. ¿Cómo es eso? Sí, porque el dinero es una medida, es algo racional. Es una medida de los bienes reales. Nació como una medida de bienes que sirven directamente a la vida humana. Por ejemplo, madera, hierro, etc. El dinero simplemente representaba el valor de esa madera, ese hierro, cualquier otro producto, y luego comenzó a ser buscado por sí mismo. Pero hay algo más. El dinero tiene un paralelo con nuestras ideas. Nuestras ideas son signos en los que conocemos la realidad. El dinero es un signo de las cosas. Nuestras ideas, divorciadas de la realidad, como lo quiere el nominalismo, son nada, más aún, son imposibles. No hay pensamiento sin ser. Sin embargo, el nominalismo se lanza a la aventura del conocimiento sin ser. El dinero sin bienes reales es nada. El dinero es como un ticket. El dinero es como una entrada a un cine para ver una película. Yo puedo tener la cantidad de entradas que quiera, pero si no vi la película, las entradas no me sirven para nada. Sin embargo, ha pasado algo por lo cual ese ticket, esa entrada, es buscada por sí mismo. Y nos olvidamos de la película. Como dije, hay un paralelo entre el camino que recorre el conceptualismo y el camino que recorre la economía burguesa dominada por el apetito de usura. El signo se separa del significado. Separamos nuestros conceptos de la naturaleza y el ser de las cosas y separamos el dinero de los bienes reales que representan. Chesterton escribió: la avaricia hace que el campesino piense cada vez más en la bolsa de dinero y cada vez menos en la bolsa de harina. La bolsa de harina, naturalmente, representa el bien real. Bien, la inteligencia nominalista se lanza al camino del infinito. La conclusión del nominalismo será el idealismo. ¿Y qué afirma el idealismo? Hay una única realidad. Solo existe el pensamiento, el espíritu. La economía burguesa, capitalista, liberal, recorre el mismo camino. Solo hay un bien, y ese bien es el dinero. La economía, que se expresa ahora en términos liberales y que nace con la burguesía, se caracteriza por la incomunicación de la propiedad. La propiedad se concentra en pocas manos, mientras que la mayor parte de la población ve cada vez más reducida la posesión de bienes. El proceso no ha terminado, pero avanza en esa dirección. Ustedes dirán, bueno, pero frente a la doctrina económica liberal está el socialismo. El socialismo justamente ataca las grandes concentraciones de dinero en pocas manos. Sí, pero para empeorar la enfermedad. Porque, es decir,
convierte al Estado en el único propietario. La solución no es convertir al Estado en el único propietario, sino en volver a distribuir la propiedad, como enseñaron Chesterton, Belloc y tantos otros. En el nominalismo parece exaltarse al hombre. Lo racional es lo real. El pensamiento humano es la medida de todas las cosas. Pero en realidad muere el hombre concreto. Es decir, porque si lo único que existe es el espíritu, ese espíritu no se identifica conmigo ni con ningún otro ser particular. Es el espíritu, impersonal. ¿Qué esperanza de inmortalidad tiene la persona? Ninguna. Lo que existe es el proceso del espíritu, es un proceso evolutivo, es decir, y la persona desaparece en esa corriente. En la economía burguesa, capitalista, liberal, sucede lo mismo. Para que el dinero crezca, es necesario suprimir a la persona. ¿Cómo nació la teoría de la evolución? Hubo un pastor anglicano llamado Malthus, y él planteó el supuesto problema del peligro de un excesivo crecimiento poblacional. Pero ¿cuál fue el razonamiento de él? Si la población sigue aumentando, entonces habrá menos bienes para repartir. Pero él pensaba sobre todo en el dinero para repartir. Es decir, para que los negocios sigan funcionando, es necesario que haya menos gente. O sea, que para que la plata produzca cada vez más plata por la usura y se propague como algo vivo, es necesario impedir que el hombre, naturalmente llamado a reproducirse, se reproduzca. Tiene una frase famosa que es: los que han llegado tarde al banquete de la vida no tienen derecho a reclamar cubierto. Bueno, uno piensa, menos mal que este fue pastor anglicano, porque si hubiera sido rabino Iván, quién sabe lo que habría propuesto. Bien, Darwin leyó a Malthus y entonces aplicó este criterio al mundo animal. Así como Malthus reclamaba la supervivencia del más fuerte, Darwin concibió que en el mundo animal únicamente sobrevivían los más fuertes. Y esa lucha por la existencia hace que vayan apareciendo transformaciones. Dicho sea de paso, Darwin es nominalista, porque la evolución muestra que no hay especies, naturalezas fijas, sino que son un punto de un proceso. El proceso no empieza y termina con esa naturaleza, sino que todo a lo largo del proceso hay transformaciones. Chesterton observaba que este fenómeno por el cual el dinero se desprende de sus propietarios naturales y se acumula en las manos de los más voraces, de los más astutos, de los más inmorales, se refleja en la terminología que los economistas aplican para el dinero. Lo llaman circulante y se lo ven como una masa errática que está dando vuelta y en la que cada uno puede pescar a su antojo. No. O sea, la propiedad es propiedad de una persona. Es que la economía, tanto liberal como socialista, no toman en cuenta a la persona y por tanto no toman en cuenta el derecho de propiedad. Bien, pero hay algo más.
Después de haber mostrado el paralelo entre el mundo del nominalismo y el mundo de la economía que nace en el siglo XIV con el burgués y que llega hasta nuestros días, y que explica que los grandes fenómenos políticos, económicos, es decir, lo visible, es resultado de algo que es invisible, pero más real, porque es puramente espiritual, queda otra cosa por señalar. Y es que el dinero constituye en este tipo de economía la parodia de un sacramento. Y aquí salimos del orden natural y tenemos que hacer referencia al orden sobrenatural. La filosofía pertenece al orden natural, pero un sacramento pertenece al orden sobrenatural. Para hacerla corta, ¿qué es un sacramento? Signo y causa de la gracia. Significa la gracia que produce. Esta fórmula tan sencilla expresa aparentemente una contradicción en el orden natural. Porque un signo pertenece al orden del conocer y una causa al orden existencial, una causa eficiente. Yo puedo mirar un cartel en que aparece el anuncio de una gaseosa, pero por el simple hecho de mirar el cartel no se me va la sed. Por eso Santo Tomás cambió la definición de sacramento y dijo causa de la gracia. Y finalmente volvió a su primera definición de sacramento, signo y causa de la gracia. Porque si en este mundo es imposible que un signo sea causa, para Dios no, porque en Dios se identifican el orden del ser y el orden del conocer. Y entonces puede ser autor de un sacramento que es signo y causa. Bueno, con el dinero sucede otro tanto, es decir, como parodia. El dinero de suyo es signo de los bienes reales, pero tiene eficiencia. ¿Cómo tiene eficiencia? Sí, por la usura se reproduce. Esto que fue una monstruosidad para los paganos primero y después para los cristianos, es la ley que rige la moderna economía. El dinero engendra dinero. El dinero se está comportando como la Eucaristía del mundo moderno. Y mientras, es decir, hay una obra, un escrito breve de Leopoldo Marechal, Autopsia de Creso, donde hace observaciones muy interesantes sobre este comportamiento del dinero como la nueva Eucaristía y toda la liturgia que lo rodea. A la luz de esto tenemos que entender las modernas interpretaciones de la Eucaristía. Si el dinero se comporta como la Eucaristía, el sacramento por excelencia del mundo moderno, entonces la verdadera Eucaristía tiene que ser desvalorizada. Pero al desvalorizarla, vamos a reafirmar que nosotros somos, como quiere el nominalismo implícitamente y el idealismo implícitamente, los que constituimos el valor de verdad de todas las cosas. En el plano religioso, el nominalismo llevó al modernismo. No hay verdades absolutas, pues
pues todas ellas son expresiones del espíritu humano. Es el relativismo aplicado a la revelación. O sea, no solo el hombre cuenta con verdades relativas, sino que Dios mismo está obligado a expresarse en fórmulas relativas. ¿Relativas a qué? A la mentalidad humana, a una época, a una cultura. ¿No? Bien, entonces se plantea la cuestión, explicamos la presencia eucarística de Cristo por la transubstanciación. No, porque eso es lenguaje perteneciente a otro tiempo y a otras culturas. ¿Cómo explicamos la presencia eucarística de Cristo? La presencia eucarística de Cristo se explica por la transignificación, hay muchos nombres. ¿En qué consiste eso? En que nosotros atribuimos un nuevo significado al pan y al vino porque, es decir, nos traen a la memoria y al pensamiento lo que Cristo hizo por nosotros. Es decir, esta teología escéptica en realidad es terriblemente dogmática, simplemente que ha dado vuelta el pastel. Dios no es la fuente de la verdad, sino que la fuente de la verdad es el espíritu humano que se expresa históricamente de diversas maneras, en las diversas épocas y en las diversas culturas. La revolución que explica la caída de la cristiandad fue una apostasía gradual con respecto a la luz, a la verdad. En el plano filosófico, esa apostasía se concreta en el nominalismo. El nominalismo le arrebata el mundo a Dios. La realidad no tiene significado. Todavía no niegan a Dios. Dice, pero a Dios lo podemos conocer únicamente por fe. Decir que conozco a Dios por fe y no por razón es, como decían antes, agarrate del pincel que te sacó la carrera, porque es decir, la fe se apoya en la razón. Pero eso no lo dicen de otra manera, lo dirán los que vienen detrás de ellos. El nominalismo separó la voluntad de la ley y del bien, y por lo tanto puso la esencia de la voluntad en la afirmación de sí misma, en la absoluta libertad. Paralelo a esa revolución filosófica, se produce una revolución social. Aparece un nuevo tipo humano que se extiende por todas partes, primero por Europa y después por el resto del mundo, y que da la tónica social desde hace 7 siglos. ¿Por qué el dinero puede fascinarnos? Porque es una imagen de Dios. Por eso el Evangelio advierte tan fuertemente con respecto al dinero. En el Antiguo Testamento, Israel apostata de Dios y se arrodilla ante el becerro de oro. En el Nuevo Testamento, Cristo nos dice, no podéis servir a Dios y al dinero. El dinero es, como el concepto, la idea de los nominalistas, un signo que se divorcia de los significados de la realidad y es expresión del espíritu humano que por sí mismo y sin necesidad de nutrirse del ser y la verdad avanzan hacia el absoluto, el infinito. Eso se concreta en el idealismo. Pero además, el dinero hoy se comporta como un sacramento, es signo y causa eficiente. Se reproduce al infinito por la usura. Está obrando como el sacramento del mundo moderno. Está reemplazando a la Eucaristía. Justamente en este tiempo en que el dinero es objeto de culto por parte de la sociedad, el centro de la vida social, que es la presencia eucarística de Cristo, es negado. ¿Y es negado en función de qué?
de principios nominales. Son significaciones que nosotros atribuimos al pan y al vino. Pero en realidad lo que están diciendo no es una pura expresión de escepticismo, sino de afirmación de que el espíritu humano es la fuente de la verdad, la fuente del ser, la fuente del sentido de todas las cosas. Pero ese espíritu humano no solo se levanta contra Dios, sino contra el hombre concreto, singular, el que verdaderamente existe. Porque ese espíritu es absoluto y el hombre concreto no cuenta. El hombre concreto está destinado a la muerte. Volvamos a Eco, ya que empezamos con él. Eco tiene otra obra que es menos famosa, pero donde expresa todo esto. El péndulo de Foucault. El péndulo de Foucault es el Dios de Eco, que es el verdadero Dios que se sigue de los principios nominalistas y que se expresa más claramente en la filosofía idealista. ¿Qué es ese Dios? Y es una mezcla de ser y no ser, de bien y de mal. Es el Dios de lo irracional y de lo racional, es el péndulo. No hay ni sí ni no. El Evangelio nos dice sí, sí, no, no. Esto es ni sí ni no. Esto no es hallazgo de Eco, sino que es la expresión de la filosofía perenne de la gnosis, de la cabra. Castellani, mucho antes que Eco, lo expresó en La muerte del Martín Fierro, en los versos que pone en boca del fraile apóstata, que en realidad es el diablo. El bien y el mal en el fondo son uno en eterno abismo. El ser y no ser lo mismo son uno en abismo hondo. El universo redondo, no hay en él cruce ni cruz, alma del mundo es Jesús, que un cuerpo etéreo evidencia, y todo es en mi conciencia, que es inextinguible luz. El Dios de la religión modernista, un Dios que no es nada definido porque se expresa de diverso modo a través de las diversas edades. Bien, ¿y qué podemos hacer? El mundo edificado por el nominalismo es una quimera. Por ello, Eco, que tuvo conciencia de este carácter quimérico del mundo en que vivía, o que pretendía servir a los demás, puso por título de su último libro, De la estupidez a la locura. Pero nosotros conocemos a Cristo, sabiduría de Dios, que nos libra de la estupidez y la locura. Viendo cómo va el mundo, se podría responder, pero eso sucedió 2000 años atrás. Y no es así. O sea, Cristo sigue siendo actual. Se niega su presencia eucarística, pero aparece algo que hace las veces de Eucaristía. Una Eucaristía sacrílega, pero Eucaristía. Se niega el misterio de la encarnación, pero ¿hacia dónde va la humanidad? Hacia la adoración del hombre. El misterio de iniquidad culminará en el anticristo. ¿Y quién es el anticristo? No solo el que se opone a Cristo, sino el que lo imita. San Pablo dice, siendo hombre, se sentará en el templo de Dios y se hará adorar como Dios. O sea que Cristo no es una figura de museo que quedó 2000 años atrás. El hombre puede aceptarlo o rechazarlo, porque el hombre es libre, pero el hombre no es Dios. De modo que si lo rechaza, parodia lo que Cristo es y falsifica los bienes que Cristo nos viene a traer. ¿Cuál es el remedio que propone Cristo
con respecto a la situación en que estamos. Nuestra situación es muy parecida a la de los primeros cristianos. Ellos estaban solos en el mundo y tenían frente a sí al imperio romano, idólatra y corrompido, y tenían frente a sí a la sinagoga, que también entonces tenía un inmenso poder porque estaba desparramada por todo el mundo conocido y tenía mucho dinero. La primera persecución a la iglesia por parte del imperio romano se debe a Popea. ¿Quién era Popea? La concubina de Herodes. Y Popea era judía. O sea que los rabinos le pusieron la pulga en la oreja y Popea, es decir, lo convenció a Herodes y comenzaron las persecuciones en el imperio romano que duraron 3 siglos. Bien, nuestra situación es parecida. ¿Qué nos dice Cristo? Dar testimonio, daréis testimonio. Así, la situación que nosotros estamos viviendo se parece a un cuento de fantasmas, de espectros. Pero, así como los fantasmas desaparecen cuando ve el primer rayo de luz o cuando ve la cruz, así también todo este poder que parece enorme, pero que es fantasmagórico, se comenzará a disolver cuando se irradie nuevamente la cruz de Cristo. Cristo es el que vence a los fantasmas. En 2 oportunidades los apóstoles los tomaron por un fantasma, cuando calmó la tempestad y cuando apareció en el cenáculo cerrado después de la resurrección. Pero no solo no es un fantasma, sino que es el único que vence a los fantasmas que nos envía el demonio. Así que Cristo, que es la fuente de la luz, nos invita a ser luz. Y en definitiva, esta luz que procede de la fe y que se expresa en las obras, es lo único que puede terminar venciendo a la doctrina de la falsa filosofía y a su encarnación en lo que Cristo llamó el ídolo inútil, el poder del dinero que quiere sustituir al poder de Dios. Castellani lo expresó al cabo de una poesía publicada en Criterio en los años 30. Para salvar a la patria deben darle en la testuz, con una espada de luz al venal dinero perro, el viejo exilado fierro y la brava sargenta cruz.